Entonces, y yo quisiera orar para que el Señor use en gran manera a nuestro hermano. Gracias, mi hermano. Bendito seas, mi Señor. A ti la honra, la gloria, el honor, toda la alabanza. A ti, Señor, toda la gloria. Quiero poner en tus benditas manos a nuestro hermano Carlos Enciso. Señor, úsale para que tú recibas exaltación. Úsale también para que esta iglesia sea edificada, mi Señor. Úsale, Padre Celestial, y permite, Padre, versículo, mi Señor, el tema que nuestro hermano va a predicar en esta mañana, pues, Señor, que te glorifique y te honre. Por favor, mi Señor. Querido hermano Carlos, y que tú seas bendecido en gran manera. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias. Bueno, pues, hermanos, muchas gracias, pastor. Soy el pastor Carlos Enciso, de la Iglesia Bautista. Estamos en Cuautitlán Izcalli, aquí a la vuelta. Casi traigo pasaporte, ¿verdad?, para venir acá, pero una bendición estar con ustedes y gracias por la invitación, pastor, nuevamente. La verdad es que es un gusto poder compartir este mensaje que viene del corazón de Dios y primero me habló a mi vida. Quiero pedirle que podamos nosotros en la Biblia, Romanos capítulo 6, y voy a leer del 1 al 16 este pasaje. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 16. Lo pueden ir siguiendo con su vista y déjenme, lo leo. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Porque al pecado viviremos o no, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. La gloria del Padre, así también nosotros la vida en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado. Y si morimos con Cristo, creemos que también con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. El pecado en vuestro cuerpo mortal, caáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino, ¿qué dice? Bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Padre, gracias por tu palabra. El día de hoy de ella y nos tener, Señor,
de nuestro Señor Jesús. Me cambió la vida, ya sea eventos o no, a diferentes circunstancias. Un libro, tal vez algún día la película, que se llama La travesía del explorador del amanecer, de C.S. Lewis, de las Crónicas de Narnia. Algunos tal vez no fue una película muy popular, muy alejada de los libros. Pero dentro de esto hay un niño que se llama Eustaquio. Es un niño, está resentido, está malhumorado y se ve arrastrado junto con sus primos. ¿Sí? Anda rebelde conmigo, ¿va? Desde hace rato. Bueno, entonces, Eustaquio es arrastrado con sus primos a la tierra de Narnia y cuando llega, pues no hace más que estarse quejando nuevamente, a pesar de que Narnia es un país pues mágico, ¿verdad? Entonces, su actitud está siendo despectiva hacia este lugar, sigue con su egoísmo, con su enojo, y de repente, a causa de su ambición, encuentra un tesoro, se roba un brazalete y se queda dormido. Y después lo despierta un dolor insoportable y se ve que se ha convertido en un dragón gigantesco. Y entonces el brazalete que tenía puesto en su brazo ahora le aprieta porque es un dragón gigantesco. Es curioso, pero a Eustaquio esa transformación en dragón parece que le hizo bien porque su carácter empieza a apaciguarse. Y entonces empieza a cambiar. Uno de sus primos dice, me gusta más como dragón, ¿verdad? Y entonces, pero llega el momento que aunque él se acostumbra, también extraña su condición como un niño, porque a final de cuentas era un niño. Y también pasa que el dolor del brazalete es cada vez más insoportable. A medida que Eustaquio lucha con su nueva forma y las consecuencias de sus acciones, encuentra una nueva perspectiva sobre sí mismo y comienza a ver el mundo que lo rodea y aún a sus primos de otra manera. Sin embargo, su redención parece que es inalcanzable, parece que se va a quedar como dragón para siempre, hasta que tiene un encuentro crucial con Aslan, quien es su única esperanza de restauración y reconciliación con una nueva naturaleza. Así como Aslan con Eustaquio, Cristo es el único que puede hacer un cambio radical en nuestras vidas. Él es el único que puede cambiarnos. Un encuentro genuino con Dios nos transforma, hermanos. Un encuentro genuino con Él va a cambiar nuestra vida radicalmente. Nadie puede conocer a Dios y seguir siendo el mismo. Aunque muchas veces nos va a llevar a través de un proceso para que lleguemos a ser la persona que Él quiere que nosotros seamos. Es a través de este proceso que Él nos va a dar una nueva vida y una vida transformada. Hoy tomémoslo como un viaje, hermanos. A través de este viaje encontremos nosotros cómo Dios nos puede dar un encuentro. Y por eso le puse el título de este mensaje, un encuentro con el Dios que transforma. Un encuentro con el Dios que transforma y los resultados de ese encuentro. Yo creo que podríamos preguntarnos aquí, había un grito antiguo, ¿no?, que decía, ¿a qué has venido? No sé a qué has venido tú, ¿verdad? O sea, no sé si lo conocían. Ella decía, no sé a qué has venido tú, no sé a qué has venido tú, yo vine a alabar a Dios. Pero venimos también, yo creo que todos, a tener un encuentro personal con Dios. Entonces, a través de este tiempo que estemos nosotros pasando, yo le quiero invitar para que deje que el Señor le transforme. Entonces, una pregunta, ¿qué es lo que nos da ese encuentro con Dios? Un encuentro con Dios
para nosotros es importante que entendamos esto. No venimos solamente a tener una religión. Entonces entendemos que un encuentro con Dios, número uno, ahí lo tienen en sus notas para que vayamos anotando. Un encuentro con Dios nos da una nueva identidad. Y es que tenemos y podemos tener la seguridad de que el poder del pecado ha quedado roto. Yo tengo un poquito de conflicto con algunos grupos de autoayuda, porque usted conoce, no sé si alguien aquí conoce estos grupos, pero espero no ofender a nadie, ¿verdad? Pero usted llega y se encuentra con una persona en un lugar de Alcohólicos Anónimos y dice, hola, soy alcohólico. O sea, y dice, pero es que es para que estés consciente de tu enfermedad. Pero en Cristo nos da una nueva identidad, no tienes que seguir siendo esa persona. Que no te identifique tu pecado. Si se da cuenta en el versículo 1, dice el apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Algunos levantarían la mano, sí, amén, ¿no? Yo tenía una hermana en una iglesia que estuve hace tiempo, que estábamos hablando y a todo decía amén, ¿no? No está mal y a veces se necesita, queremos, ¿verdad?, que la gente reaccione, pero ella a todo decía amén. Entonces a veces no diga amén, hermano, eso no es bonito. Pero parece que Pablo está haciendo esta pregunta. Imagínense que estamos así en la congregación, siendo nosotros los romanos, y dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Amén, dirá alguno. Si yo fuera Pablo, le vería y diría, no, hermano. En ninguna manera contesta. O sea, es una pregunta retórica que él está haciendo. Una pregunta retórica es que no necesito una respuesta por la naturaleza tan absurda de la pregunta. ¿Cómo entre cristianos, decía la verdad, cómo vamos a perseverar en el pecado? Entonces, ¿a qué preso que ha sido puesto en libertad le gustaría regresar a la cárcel? Creo que ninguno diría, amén, ¿verdad? Entonces, debemos entender que pertenecemos a una nueva familia cuando venimos a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, pertenecemos a una nueva familia. Dice así la palabra del Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que dice, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, según Efesios 2:19. Entonces, ¿a qué persona, no me contesten, ¿a qué persona le gustaría que su pareja siguiera atado a su ex? ¿No? Ya vi una risa, ¿no? ¿Se imaginan el novio? ¿Qué pensaría que la novia sigue atada al ex? O al revés, o el novio sigue pensando en la ex. A nadie, ¿verdad? Esa es una pregunta retórica. ¿A quién le gustaría que alguien en su juicio cabal dijera, sí, a mí sí? ¿Por qué entonces nosotros seguimos pensando en pertenecer a la otra familia? Debe haber un rompimiento total, ¿no? Para nosotros es un rompimiento total, hermanos, con el pecado. No puedes ser parte de una familia y comportarte como si fueras de otra familia. El Hijo de Dios se comporta como ¿qué? ¿Como qué? Como un hijo de Dios. Algunos parecen del hijo del otro, ¿no? Pero no debería ser así. Un cristiano, un hijo de Dios, se comporta como un hijo de Dios. Y entendemos también otra parte, que tenemos una nueva ciudadanía, hermanos. Fíjense bien, Filipenses dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ajá, así como
ciudadanía trae para nosotros responsabilidades, también trae privilegios. Vea lo que dice este pasaje. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Allá está nuestra ciudadanía. Miren, va a ser el Mundial. Si no, aquí en México en el 26, cada que va un mexicano a un Mundial, se distingue por algo malo. Qué triste, ¿verdad? Nunca se había detenido el tren en Japón. El tren bala, ¿no? Alguien jaló la palanca. ¿De qué país cree que fue? Mexicano. En el Arco del Triunfo en Francia está la llama perpetua. ¿Quién cree que la apagó? Mexicano. No le cuento cómo, pero utilizó recursos propios para apagarla. Uno se cayó de un crucero en Brasil. Yo creo que van a venir a vengarse todos, ¿no? O sea, va un mexicano y se comporta como un mexicano. Pero si te dijeran, vas a tener esta ciudadanía, pero pocos mexicanos dirían, yo renunciaría a mi ciudadanía mexicana. Pero si ahora vas a tener nuevos privilegios con esa ciudadanía, tienes que comprometerte con ese país porque vas a tener una mejor vida, vas a tener un mejor servicio de salud, vas a tener un mejor empleo, un mejor sueldo, tus hijos van a tener mejores estudios. ¿No estarías dispuesto a decir, yo me comprometo a cumplir las leyes, las normas, las obligaciones de esta nueva ciudadanía, ¿no? A menos que digas, no, yo quiero que me deporten, que me agarre la migra, ¿no? Creo que nadie querría eso. O sea, esta es una manera irónica de hablar de cómo nos comportamos a veces como cristianos, hermanos. Tenemos una nueva ciudadanía en Cristo. Por eso, hermanos, dentro de esta nueva identidad tenemos que entender que nosotros ahora somos personas nuevas. Nosotros somos personas nuevas, hermanos. El poder del pecado quedó roto. Tenemos que entender esa parte para que nuestra vida en Cristo pueda tener un cambio. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo dice? ¿Que hemos qué? Aquí. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos en Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? No podemos, escuche bien, hermanos, seguir siendo dominados por el pecado. ¿Alguien vio la película de Toy Story 4? ¿No? Dicen que no, para que no los veamos. Siempre digo, bueno, el pecador que la vio, pero ahora nadie la vio. Pero le voy a contar un cachito. Bonnie es una niña a la que su hermano le heredó los juguetes. Eso sí los conoce, a Woody, Buzz Lightyear, ¿no? Todos ellos. Entonces, ella no quiere jugar con esos juguetes porque en el jardín de niños toma un tenedor, le pone ojos, le pone bracitos y pies con plastilina y le llama Forky. Y es su juguete favorito. Pero acuérdense que en Toy Story los muñecos se mueven, ¿no? Y entonces Forky no piensa que puede ser el juguete favorito de Bonnie y se tira a la basura. Y Woody, que es el vaquero, ¿no?, lo rescata y lo lleva porque ve a Bonnie triste, entonces se lo lleva a Bonnie. Pero Forky, cada que tiene oportunidad, regresa ¿a dónde? A la basura. Bonnie, de un tenedor desechable,
le da la identidad como su juguete favorito. Pero Forky insiste en que él es alguien desechable. ¿Le suena familiar? Como creyentes, el Señor nos ha dado una nueva identidad. Ahora somos sus hijos, somos nación santa, real sacerdocio. ¿Se ha sentido usted como alguien de la realeza? No para que se crea mucho, ¿no? Yo no saludo a nadie porque soy de la... No, pero que se sienta como que es un hijo de Dios. Que se la crea, hermano. Que haga un cambio radical en su vida. Y no vuelva a la basura. De esos no hay aquí, ¿verdad, pastor? Cristianos Forky. No. No, yo merezco la basura. Y espero que no. ¿Por qué? Porque tenemos que, dice, ¿cómo nosotros que hemos muerto al pecado podemos seguir viviendo en él? Cuando Cristo nos ha redimido, nos ha salvado. Entonces entendemos que somos personas nuevas. Y esta parte importante también es esto. La siguiente, que somos perdonados. Y es que muchas veces la culpa acerca de nuestro pasado no deja que nosotros vivamos una vida nueva en Cristo. Que disfrutemos de ese encuentro que hemos tenido con el Señor y disfrutemos de todo lo que es la vida cristiana. Decía Charles Spurgeon que no hay cosa más triste que un cristiano carnal. Porque no puede disfrutar del mundo porque conoce a Cristo. Entonces ya va y está ahí en la fiesta y se acuerda, ¿no? Yo soy cristiano, ¿no? Y regresa a su casa así con el sentimiento de culpa y todo. Llega a la iglesia y dice, ¿cómo voy a cantar? En su casa, ¿cómo voy a orar? Hasta lee la Biblia y la voltea la Biblia así para que Dios, como si Dios no lo viera siempre, pero no puede leer la Biblia porque, o sea, la frase dice así, no puede disfrutar del mundo porque conoce a Cristo. Pero tampoco puede disfrutar de Cristo porque ama al mundo. Entonces dice este mensaje que nosotros somos perdonados, porque dice aquí el pasaje, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en, ¿qué dice? En vida nueva. No con un pie allá y otro acá, hermano, sino con nueva, porque hemos sido perdonados. Y sí le voy a decir literalmente lo que hayamos hecho en nuestro pasado. No quiere decir que nos sintamos orgullosos, pero no hay pecado tan grande que el Señor Jesús no pueda perdonar. Por lo tanto, necesitamos ser agradecidos por esto. No tenemos por qué seguir arrastrando la culpa. Somos entonces, por otro lado, somos libres. Entender esta parte, que nosotros somos libres. Usted ya no está bajo el control del pecado, hermanos. Vean lo que dice el versículo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué dice? No, pero a veces apapachamos el pecado, ¿verdad? No, pastor, es que usted no conoce lo que yo estoy viviendo. Dice otro pasaje, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿verdad? Pero a veces nos sentimos que sí, nuestra tentación, nuestro pecado, lo que nos hace caer, nadie más lo está experimentando. Y dice aquí el pasaje, para que el pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiero oír una buena noticia, somos libres. Yo creo que tendríamos que vivir felices con esto y decir, soy libre. ¿Usted lo podría decir? ¿Soy libre? Soy libre en Cristo, amén, gloria a Dios. Le podría decir tal vez a su hermano que está ahí al lado, hermano, eres libre. Dígale, eres libre. ¿No le da gusto?
Qué bendición, ¿verdad? Que podemos ser libres. Y no tenemos que seguir siendo esclavos del pecado. El pueblo de Israel, hermanos, fueron llamados a vivir en libertad. Todos conocemos la historia de que anduvieron 40 años en el desierto, ¿cierto? Anduvieron vagando 40 años. Hasta había un meme que decía, camino a la tierra de Egipto hacia Israel, caminando aproximadamente son 40 días. Pero decían que el Google Maps de Moisés anduvo así, 40 años. Pero no es cierto. Ellos llegaron a la tierra prometida. ¿Sí sabe esta historia? Llegaron a la tierra prometida y no entraron, ¿por qué? Por incredulidad. Podían entrar y no quisieron. Y anduvieron vagando 40 años. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados para servir al Señor? Viera cuántas iglesias, de repente he ido y ahora que andaba, no me gusta mezclarlo mucho cuando predico y cuando promociono, pero fui a promocionar el seminario y un hermano me dice, ay hermano, el Señor me llamó desde que estaban ustedes en Torreón. No hermano, estábamos hace 50 años. O sea, Él se pasó 10 años más que el pueblo de Israel. Ya le va a dar otra vuelta, ¿no? No, hermanos. A mí el Señor me llamó cuando yo tenía 12 años. No era niño predicador ni pastor a esa edad, pero yo sabía, el Señor me llamó para pastor. Seguí sirviendo en la iglesia, pero hubo una edad donde andaba evitándolo. 10 años, hermanos, me tardé. A los 23 entré al seminario y todo. Pero ¿sabe una cosa? A veces pensaba, me hubiera gustado empezar antes. Pero ¿qué nos pasa? Esta parte donde andamos dando vueltas. Y mire, hay un pasaje ahí que va a ver usted. Lo hemos utilizado como parte para entender la fidelidad de Dios. Yo les he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se envejecieron sobre vosotros, ni su calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Y todos decimos, amén. El Señor los cuidó. ¿El Señor quería que el pueblo de Israel anduviera 40 años en el desierto? No, hermano. El Señor quería que el pueblo tomara la tierra prometida. Que Moisés tomara la tierra prometida. Moisés, hermanos. Y por su rebeldía le dijo, solo lo vas a ver. Qué triste, ¿no? Solo entraron 2, Josué y Caleb. Todos los demás se quedaron en el desierto. Pero lo triste de este pasaje que parece alegre, lo más triste. No lo más triste, me regreso un poquito. Veo la fidelidad de Dios. Porque a pesar de su rebeldía, estuvo con ellos. Ahora ahí va lo triste, ahora sí. Las ropas que ellos traían, esa ropa que no se desgastó y ese calzado que no se destruyó, era ropa de esclavos. Fue su ropa con la que salieron de Egipto. Fue la ropa, el calzado que tenían allá cuando eran esclavos. Y el Señor quería que ellos tuvieran unas nuevas vestiduras, que vivieran libres. Y sin embargo, ellos decidieron rebelarse, casi querían matar a Josué y Caleb y andar ahí en el desierto 40 años. Porque fue su decisión, ¿están de acuerdo? Josué y Caleb dijeron, sí podemos, y los otros, no podemos, hay que apedrearlos porque dicen que sí podemos. Qué irónico, ¿no? Dios fue fiel, pero ellos no lo fueron. Él quiere darnos una nueva identidad.
Le voy a contar una historia, ¿eh? No se la cuente a nadie. Bueno, está en YouTube, ¿verdad? Pero le voy a contar. Tenía unos tenis que adoraba yo. No le voy a decir de quién, pero ¿se acuerda esa canción de Zapatos Viejos? Así yo adoraba esos tenis, estaban tan feos, hermano. Entonces mi papá cada que me veía, me iba a comprar tenis nuevos, ¿no? Y entonces mis abuelos compraron un predio, una propiedad, y estaban construyendo una casa y una casa de unos tíos, pero estaba, ya sabrá cómo estaba. Entonces cuando íbamos allá, yo no quería llevarme los zapatos nuevos. Entonces nos dijeron, y le llamábamos el terreno, ¿no? Así, vamos a ir al terreno a ver a los abuelos. Salíamos todos polvosos, ¿no? Pero nos encantaba andar ahí. Y entonces mi papá me compró zapatos nuevos y dijeron, vámonos, vamos a salir. Y yo pregunté, ¿vamos a ir al terreno con los abuelos? Y alguien dijo que sí. ¿Qué cree? Pues me puse los tenis viejos, dije, no me voy a poner los zapatos nuevos, porque ¿cómo van a quedar? Llegamos, hermanos, nos fuimos a otro lado. Y yo traía los tenis viejos. Ya es una foto muy vieja, pero tenemos evidencia porque hasta fotos nos tomaron. Ahí subidos en un caballo, ¿no? Y yo con mis tenis. Y estábamos así, y de repente andábamos caminando y volteé a mi papá y me ve con los zapatos. O sea, mi papá hizo un coraje. Ya no me dijo nada y fue peor, creo, porque yo traía los zapatos viejos. ¿Cómo es posible que quieras seguir con esa ropa del pecado? De tu vieja naturaleza. Si el Señor nos ha dado identidad y una nueva identidad. Pero también nosotros cuando tenemos, hermanos, ese encuentro con Dios, dice, quiere darnos una nueva identidad en Cristo. Pero también quiere darnos una nueva naturaleza. Un encuentro con Dios nos da una nueva naturaleza. Podemos considerarnos muertos al poder del pecado y vivos ahora para Dios. Decía el hermano José José, ya lo pasado, pasado, ¿no? No voy a cantarla, ¿eh? Ya lo pasado. Ya, hermanos, de modo, ¿qué dice este versículo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora que sigue, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Te pregunto, ¿estás en Cristo? Ahora, ¿qué tienes que ser? Una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. Eso quiere decir que tenemos una nueva naturaleza y esa naturaleza es una naturaleza viva. Porque si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. O sea, sepultamos al viejo hombre, pero resucitamos a una nueva vida. Entonces, cuando dice hemos sido plantados, porque si fuimos plantados, es una comparación teológicamente hablando. Hermanos, Pablo utiliza mucho la palabra permanecer. Es muy parecido cuando dice el versículo que vimos hace rato, de modo que si alguno está en Cristo, alguno permanece en Cristo. Aquí cuando dice, si fuimos plantados, o dice otra versión, hemos sido plantados o estamos plantados o cimentados en el Señor, entonces ahora tenemos que estar con Él. Dice también, lo seremos en su resurrección. Es un presente continuo donde permanecemos nosotros en Él, permanecemos en la verdad de Cristo. No es un encuentro pasajero. Ah, Señor, qué gusto conocerte y me voy, sino es ahora permanecer en Él, en una nueva vida.
Entonces, tenemos una naturaleza viva, tenemos una naturaleza renovada también. Sabiendo esto, le voy a leer el versículo. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay dos palabras ahí que me llamaron la atención. Nuestro viejo hombre, y dice que va a ser el pecado, el cuerpo del pecado será destruido. Ahí queda, hermanos. Pero nosotros a veces quisiéramos resucitarlo, ¿no? Regresamos al jardín a desenterrarlo, ¿no? Ay, ¿dónde quedó? Como los zapatos viejos, ¿no? Otra vez voy a sacarlos. Dicen los expertos así en paz mental, ¿no? Que para que traigas algo nuevo, pues tienes que sacar lo viejo, ¿no? O sea, no es lo más recomendable que compres y compres ropa, ¿no? ¿Qué primero tienes que hacer? Saca la vieja. No, pero es mi camisa favorita. No, oye, este pantalón ni te queda. No, pero es que voy a adelgazar. ¿Verdad? Oye, ese pants está bien viejo. No, es que solo con él me siento cómodo. Así somos. No sé si a usted le ha pasado esto, pero cuando empiezas a desechar esa ropa vieja, se siente un alivio. Así que lo ves roto a la basura. Y si lo vendemos, está bien roto, ¿cómo? Vamos a donarlo a la iglesia. No, hermanos, tíralo a la basura. ¿A poco no hay gente? Así que pensamos, y como dice, no, lo voy a vender, no, ¿sabes qué? Lo puedo usar como trapo viejo, en vez de como ponemos franelas, ¿no? No, usa la playera para enviar, ¿no? Tíralo, hermano. Y es lo mismo con nuestro pecado, dice el versículo 11. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, ¿pero qué? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para el Señor. Entonces tenemos una naturaleza que está siendo renovada y no puedes renovar si no has tirado lo viejo. Los primeros cristianos declaraban, hermanos, Cristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y no era una declaración superficial, era un compromiso real de que ahora Cristo gobernaba sus vidas. ¿Cómo sabemos que era real? Porque podían perder su vida. Aquí cualquiera. Oye, ¿puedes decir que Cristo es el Señor? Sí, ya, para que déjeme de molestar, ¿no? Cualquier persona puede decirlo, de labios para afuera. Pero en aquel tiempo no, los primeros cristianos eran, tal vez puedo perder la vida, pero reconozco que Cristo es el Señor. Y algunos de ellos murieron como antorchas, ¿no? Puestos ahí alumbrando el camino a Roma, comido por los leones, decapitados, degollados, quemados, aserrados, muertos a filo de espada. Hebreos 11 narra todo esto. Por decir, Jesucristo es el Señor. Entonces ahora nosotros, hermanos, sabemos que si perdiéramos la vida por Él, ahora somos vivos para el Señor, porque tenemos una naturaleza, ¿de qué dice? De vencedores. Entonces no tenemos que dejar el control al pecado. No pienses que el pecado que estás viviendo no puedes vencerlo. Si en tu mente está esa parte, estás restándole poder al Señor. No que se le quite poder, Él es todopoderoso, Él sigue siéndolo, Él lo es. Pero para vencer en tu vida es como si no creyeras. Como si dijeras, Dios no es capaz de hacer esto. Un día estaba hablando con unas hermanas, invitábamos a familiares, ¿verdad? Porque teníamos algunos eventos evangelísticos. Y una hermana me dice, no, es que usted no conoce a mi esposo, pastor. Es muy difícil. Pero para Dios no hay nada imposible. A mí, yo pienso que eso es el final de la discusión, hermanos. Y la hermana,
No, pero usted no conoce a mi esposo. O sea, quiere decir que Dios no puede hacer algo. ¿No? ¿Es lo que está diciendo? Creo que Dios es todopoderoso, pero creo que no puede cambiar a mi esposo. ¿Usted cree que puede cambiarla, hermano? ¿Y a usted? No piense en el esposo, en el familiar, piense, porque quizá todos aquí estamos viviendo una situación de algún pecado que vamos arrastrando durante mucho tiempo, o nuevo, ¿no? ¿Crees que Dios te puede cambiar? ¿Crees que Dios te puede ayudar y darte fuerza para vencer ese pecado? Amén. Pues vivamos en esa naturaleza de vencedores, hermano. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La necesidad de pecar ha sido eliminada de los creyentes por la relación que tienen en Cristo, hermanos. Tiene que ser más fuerte, hermanos, nuestra convicción de querer tener una relación con Jesús que el deseo de pecar. Si es al revés, tienes que reconsiderar cómo está tu relación con Dios y que tal vez necesitas tener ese encuentro con ese Dios que transforma. Muchas veces he dicho esto y a veces para la gente es controversial, pero ¿sabe una cosa? Ese Job que ofrecía sacrificios por sus hijos, por el pecado, por si habían pecado y por si acaso pecaban. ¿No se acuerda? Esa frase de Jehová dio, Jehová quitó. Y para nosotros bien espiritual, ¿no? Actúas como mujer insensata, le dice. Hablas como insensata, le dice a su esposa. Y esa parte tan espiritual, que no le resto no crea que pienso esto de Job, pero que dice Job, Jehová Dios, Jehová quitó. Casi podría decirlo que lo dijo siendo inconverso. O por lo menos no había vivido el proceso que vivió durante todo este tiempo, para que al final de sus días, después de ver todo lo que Dios estuvo trabajando en él, pelearse con sus amigos y sus amigos le dijeron y todo esto, al final de Job dice, de oídas te había oído. O sea, era religioso, esos sacrificios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque tal vez nos pasa mucho de nosotros que estamos en la iglesia, que estamos hasta sirviendo, que estamos enseñando a otros, que tenemos muchos años o a lo mejor algunos meses y venimos y cumplimos y hacemos cosas para Dios, pero porque le hemos oído de oídas. En la experiencia de otros, no hemos tenido nosotros ese encuentro con Él, transformador. No hay peor vergüenza en el deporte que el que se deja ganar pudiendo tener la victoria. No le quiero echar sal a la herida, pero no sé si hay alguien aquí que le vaya a un equipo que perdió ayer. No, yo no estoy diciendo qué equipo, ¿no? Nada más. ¿Qué pasaría si usted supiera así realmente, no por lo que dicen los comentaristas, no, así ciertamente que su equipo se dejó ganar? O sea, ¿qué sentiría más feo? ¿El equipo que compró o el que se dejó ganar? Los dos están mal, ¿no? Pero si fuera mi equipo y decir, se dejó ganar, pudiendo haber ganado y se dejó ganar, qué vergüenza. ¿No le daría a usted coraje? Así que tiene el balón de frente y lo saca, ¿no? El boxeador que finge un knockout, ¿no? Es que tú le podías ganar a aquel y aquel lo tocó así tantito y se dejó caer. Vergonzoso, ¿no es cierto?
Nosotros tenemos la victoria, hermanos. Pero bien que nos dejamos meter goles, ¿no? Por el pecado. Nos dejamos ir. Algún día les decíamos, hermanos, estamos como gorda con dieta. Me quiero poner a dieta, ¿no? Le como tantito al pastel porque hubo pastel en la iglesia, es de chocolate, de esos de Matilda, ¿no? Le como y en lugar de decir, híjole, yo estoy a dieta, no, ya comí ya. Decimos, pues ya le comí. ¿Ya qué, no? Escuché una hermana, no lo voy a decir dónde, pero que dijo, pues si hay que pecar bien. Dije, hermana, ¿en serio? ¿En serio? No, hermanos. Bob Otley es un comentarista, escritor bíblico. En su comentario de la carta de los Romanos, en el Evangelio según Pablo le llama a él, dice así: la tragedia para el individuo, la tragedia para el individuo, la iglesia local y el reino de Dios es cuando los creyentes escogen el yo y el pecado, incluso cuando al mismo tiempo proclaman la gracia de Dios. La voy a repetir, ¿eh? La tragedia para el individuo, la iglesia local y el reino de Dios es cuando los creyentes escogen el yo y el pecado, incluso cuando al mismo tiempo proclaman la gracia de Dios. Cantábamos, ¿no? Te doy, oh, tú eres santo. O sea, le estamos cantando así. Pero le dejamos lugar al pecado. Escogemos servirnos a nosotros. Que hermanos no reine en nosotros, porque el encuentro con Dios, voy a comentarlos rápido porque siento que ya llegamos a... Tenemos entonces en Cristo una nueva libertad. Podemos dedicarnos a obedecer a Cristo en perfecta libertad. Él nos da un propósito para vivir, nos da un nuevo trabajo como hijos de Dios, nos da una misión en la vida. Vea lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros, ese es el nuevo propósito que tenemos para vivir. ¿Para qué? Para buenas obras. No somos salvos por buenas obras. El versículo 8 y 9 bien lo aclaran, si usted se lo sabe, porque por gracia somos salvos, todo esto. Pero aquí dice, somos hechura suya para buenas obras. Entonces, hemos tenido una nueva libertad, y en esa nueva libertad tenemos libre elección de entregarnos a Dios. Ni tampoco dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es tu decisión, hermano. Entregarte a Dios y dejar el pecado es tu elección. ¿Qué eliges? El día de hoy, si algo te acuerdas, ¿qué vas a decidir el día de hoy? Pablo habla de tener un acto que está en proceso, de tener ese acto. ¿Estás pecando? Déjalo ya. Hoy es el día, hermano, donde no tienes que seguir siendo esclavo del pecado. No sigas vistiendo esas ropas viejas de pecado, de esclavo. Vive esa nueva libertad que tienes en Cristo, porque tú puedes elegir. Tenemos en dominio, porque dice este versículo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estamos ¿qué? Bajo la gracia. No, sí que se enseñorea de mí el pecado, ¿no? O sea, parece que así le hacemos como cristianos. En lugar de dejar que el Señor nos dé ese dominio, ya no pertenecemos al pecado. Porque el pecado no dio su vida por nosotros, hermanos. Pertenecemos a Cristo, quien pagó el precio de nuestra redención en la cruz del Calvario.
y pagó ahí en la cruz para perdonar los pecados de unos cuantos, o unos pecados sí y otros no. Pecaditos como mentiritas piadosas, como, pues no sé, pues quedarte con el cambio de tu mamá, esos pecados sí, pero no otros pecados como el adulterio, esos pecados escandalosos, como la borrachera, como la drogadicción, por esos no. Cristo murió por todos los pecados, para redimirte, para salvarte, para que tuvieras una nueva vida, una nueva identidad en Cristo y una nueva libertad. Tenemos entonces, hermanos, una decisión que tomar. Podemos escoger a quién servir. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Los seres humanos sirven a algo o a alguien, siempre, hermanos. La decisión la tienes tú a quién vas a servir. Dios quiere darnos una nueva identidad, una nueva naturaleza y una nueva libertad. Solo dicen que no concluimos los pastores nunca que decimos esto, pero sí. Eustaquio, ¿se acuerdan? El niño que se hizo dragón. En su travesía de niño a dragón, se enfrenta a un proceso inesperado pero transformador. De repente él entre sueños abre los ojos y ve a Aslan. Sin palabras le dice que lo siga, ¿verdad? Y Eustaquio lo sigue. Y llegan a un estanque. Y en ese estanque no hay palabras, pero Eustaquio sabe que tiene que quitarse esa piel de dragón. Dice, yo creo que el dragón por las escamas es como una serpiente. Entonces se empieza a rascar. Y le duele, ¿no? Pero aún así se empieza a rascar y empieza a ver que se puede quitar la piel y entonces él siente que puede volver a ser un niño otra vez. Y con sus garras de dragón empieza a rascarse y llega el momento que dice, ya voy a llegar. Se cansa y vuelve a ver y sigue siendo un dragón. Y lo vuelve a hacer segunda, tercera vez y se da por vencido porque dice, no puedo. Por más que hago ese esfuerzo de quitarme yo esa vestidura de dragón, no puedo. Se da por vencido y voltea a ver a Aslan. Y con solo la mirada sabe que el único que puede quitarle esa piel de dragón es Aslan. Y entonces él decide rendirse. Se tira con la panza hacia arriba y quiero que dice con palabras, pero está dispuesto a que él haga lo que sea. Entonces Aslan, con un zarpazo, le lanza ese zarpazo y dice que Eustaquio fue el dolor más grande que había sentido en su vida. Pero ese solo zarpazo de Aslan le quita la piel de dragón. Y entonces él se mete al estanque y nace, sale del agua como ese niño que había sido antes. Esta es la renovación que el Señor quiere. Tal vez no nos ha gustado o no hemos podido superar o vencer cierto pecado, cierto temor, por diferentes circunstancias, hermanos. Pero la muerte de Jesús se vino a dar para que tú tuvieras una nueva vida, que tuvieras un encuentro con el Dios que transforma. Y hoy es el día donde Él quiere que tomes una decisión, que te rindas y dejes que Él, tal vez ese proceso sea doloroso, pero que ahora te dé una nueva vida en libertad, con una nueva identidad, con un nuevo propósito. Decíamos que tenemos una nueva libertad y una nueva naturaleza. ¿Te gustaría vivir este proceso? Hoy el Señor está dispuesto para hacer un cambio en tu vida. Te invito a que cierres tus ojos un momento. Ya había una canción de hace muchos años, como 30, que decía,
Señor, renuévame, ya no quiero ser igual. Si tú quieres tener ese cambio en tu vida hoy, puedes decirle, Señor, ya no quiero ser igual. Y ahí en tu lugar comienza orando. Haz una oración y haz un compromiso con Él. Con tus propias palabras, levanta una oración. Comienza a orar y reconciliarte con el Señor. Si tú estás viniendo por primera vez, el Señor te puede hacer un cambio, te puede dar un cambio para tu vida. Solamente tienes que aceptarle como el Señor, como aquel que puede guiar tu vida. Hoy tenemos esta invitación. Quiero invitarte para que, si tú tienes este deseo, te pongas de pie y le digas al Señor, quiero vivir, quiero tener un encuentro contigo y tener una nueva identidad. Ahí en tu lugar ponte de pie y dile, Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú sabes, Señor, el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y sabemos que tú obras en nuestra vida. Te quiero pedir en el nombre de Jesús que nos ayudes a vivir ese encuentro transformador. Que nos ayudes a tener esta nueva identidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una bendición haber estado con ustedes. Y un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Las bendiciones. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Vamos a despedirnos con un canto en esta mañana, en esta tarde, mis hermanos. Y antes de salir, les ruego, mis hermanos, como siempre les ruego, antes de despedirse, mis hermanos, dense un abrazo con 5 o 10 hermanos, mis hermanos. No cuenten solo el número, pero de verdad dense un abrazo afectuoso, fraternal en Cristo Jesús. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Déjenme hacer nuevamente una oración. Gracias, pastor. Gracias de verdad. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti todo el honor, toda la alabanza. Bendito Señor, guarda a esta tu iglesia. Guarda a cada familia, mi Señor. Extiende tu mano bondadosa, Padre Celestial. Sigue transformando, sigue cambiando a semejanza de Cristo Jesús. Por favor, Señor, no te detengas. Síguelo haciendo, mi Dios eterno. Y permítenos, mi Señor, que el Espíritu Santo en nosotros nos mueva a colaborar contigo en aquellas áreas, mi Señor, que necesitan ser cambiadas o transformadas. Por favor, mi Señor, haz esta tu obra. Sigue haciendo tu obra en esta iglesia, en cada familia, en cada de mis queridas hermanas, en cada varón, también en cada joven o niño o anciano. Por favor, Señor, transfórmanos más a semejanza de Cristo. Y mi Dios también, bendice a esta tu iglesia durante esta semana. Mi Señor, da valor, da fe. Si hay alguna circunstancia difícil que enfrentar, pues Padre Celestial, da valor. Y permite que cada uno pueda poner su confianza en ti, mi Señor eterno. Llena esta tu iglesia con el Espíritu Santo. Llena con el Espíritu, mi Señor, cada vida, por favor. Y mi Señor, permítenos obedecerte más y más y más cada día. Mira que te lo estamos rogando en Jesucristo. Que la bendición tuya, mi Señor, sea con cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. Vamos a cantar, mis hermanos. Después podemos salir. Gracias.